Muy lamentablemente en la vida de la iglesia de hoy, intereses muy terrenos suplantan a los verdaderos intereses celestiales. Y es de eso entonces que hablaremos hoy. Y pondremos una reflexión muy interesante a su consideración, para que usted trate de entender a las personas y no a las cosas. Porque las personas son las verdaderamente importantes en este proceso. Ya que muy lamentablemente, hoy por hoy, son las paredes, los pisos, los techos, los jardines, los que son administrados, los que son atendidos y los que son embellecidos y muy bien asistidos. Y son tan atendidos y con mucha más frecuencia, con mucha más preocupación y con mucho más esmero que a las personas como tal. La inversión, los recursos, los trabajos de las personas y el dinero de la iglesia suelen terminar con mucha frecuencia en pasajes de aviones, hoteles, casas, carros, fincas, cámaras muy nuevas, luces y sonidos. Lamentablemente, los bienes e inmuebles reciben mucha más atención que el anciano. Los bienes y los inmuebles reciben hoy por hoy mucha más atención que los enfermos, que el pobre, que el joven, que el drogadicto, que el alcohólico o que la viuda. Y los que pastorean a esos seres sin alma que son los techos y los pisos, es decir, a los bienes materiales, hoy por hoy los que los pastorean se hacen expertos en retórica teórica, creando un conjunto de reglas o principios que se refieren solo a el arte de hablar, a el arte de escribir y a el arte de la forma elegante y con corrección y con el fin de deleitar, con el fin de conmover y con el fin de persuadir por todos los medios. De esa manera logran que los hipnotizados se embelecen en la paja del ojo ajeno, sin percatarse que él mismo está siendo sonsacado de sus recursos. No para alimentar al hambriento, por supuesto. Ni siquiera puede alimentar a los hambrientos de su propia casa o vecino, ni tampoco, como le suelen decir, no, denos, que es que estos recursos van para Kenia, así que no, muchas veces ni siquiera llegan a Kenia, o en la frontera con Etiopía, o al norte de Somalia, o en el oeste de Tanzania, o al sur de Uganda. No los utilizan los recursos para llevar el mensaje por allá, no, para nada, sino para viajar a lo mejor de Europa, de picnic, de shopping teológico, con los recursos de los desafortunados que se rompen el lomo para enviar al vividor a esos paraísos terrenales. Los que se rompen el lomo tratan de enviar un mensajero con un mensaje, que casi siempre ellos, a donde llevan el mensaje, ya lo tienen. Van donde ya tienen el mensaje, porque no es que vayan a África. ¿Para qué van a ir a África? ¿A pasar penurias? Agarran es para Europa, para Estados Unidos, porque en Estados Unidos allí podrá estar si quiere la bestia del Apocalipsis, pero ante todo Mickey Mouse. Y es que no es para menos, ya que le deben a los Estados Unidos de Norteamérica y a las vías opulentas sus instituciones. Y qué mejor que repetirles nuevamente el discurso para que sigan enviando dinero mientras se desfila por el mundo. Al Congo, al Zimbabue, al Gino van. ¿A qué? No les ponen allá baño lavable, ni les enviarán de vuelta con dinero, no. Esos del Congo y esos de Zimbabue que sigan como están. De hecho, pues, ¿para qué no aceptaron nunca a Jesús? Y si por alguna razón tocará que ir a esas legiones tan apartadas de Asia, tocaría hacerlo por obligación. ¿Y a qué?
Acá dicen, ¿a ver penalidades? Porque es que toca estar renovando. Si van, es con el concepto de que es que toca estar renovando los videos, las fotos, ya que esos que a diario tienen y publican, toca estarlos renovando, ponerles nuevas imágenes, porque hay que estar pendiente de las nuevas necesidades, ya que las nuevas necesidades son el gancho para poder seguir pidiendo, ya que ese es el discurso que sostiene los palacios en los cuales ellos viven y su forma de vida tan clara, porque como trabajan sin ánimo de lucro, ese es el discurso, que es sin ánimo de lucro, entonces van en una especie de paseo turístico, si es que se deciden ir a esas tierras lejanas donde no está el evangelio, llegan allá, es de paseo, de picnic, hacen allí las pasantías y hacen allí las prácticas profesionales, para lo cual envían y llevan a esos que saben que no se quejan y que son verdaderos misioneros, porque ese paisaje les serviría de postal para mandarle a los amigos. Mira, estoy en África. Y así son las tribus. Esas mismas postales que se riegan por las redes sociales como si fueran enfermedad. Los envían con capataces o líderes que cuando las aves, es decir, los alumnos, pongan un huevo, es decir, hagan algún tipo de obra especial, ellos, los líderes, inmediatamente dan por cacarear 30 huevos, 30 obras, y desplegan un folleto para decir todo lo que hicieron, y hacen un video para decir todo lo que hicieron, para poder pedir. Es decir, exageran esa obra en su próximo discurso, exageran esa obra en su próximo sermón, con una historia muy conmovedora para reforzar el próximo pedido. Sus discursos siempre son los mismos, aptos solo para, de preferencia, acomodados económicamente o por alguna casa que se haga de católicos o protestantes, de esos que no hacen nada, que están inactivos, que permanecen sentados recibiendo un dinero para poder que ellos les sostengan el próximo viajecito. Porque estos que están allí sentados esperan pagar para que otros hagan lo que ellos no quieren ni nunca van a llegar a hacer. Y no lo hacen por seguir con sus negocios, ganando plata, disfrutando de la vida. Aunque no todos, por supuesto. Pues hay gente muy consciente, hay gente muy honesta, hay gente muy deseosa de llevar verdaderamente el mensaje de salvación al mundo y a su prójimo. Y por eso es que dan muchos de ellos lo mejor. De esos, muy seguramente se agrada a Jehová. Pero hay de esos que esperan lavar sus conciencias simplemente dando dinero. Y se lo dan a una persona o se lo dan a una institución. Una especie rara se está formando de vividores teológicos. Es una mezcla de alcohólicos anónimos teológicos que se suelen embriagar con la Biblia y con sus exposiciones, ya que solo la usan como fortín político y a modo de existencia de trabajo. Tienen la Biblia como un método para subsistencia. Y esto envuelve económicamente a dependientes y los vuelve económicamente dependientes de leer la Biblia y de explicar la Biblia. Viven para explicar la Biblia, pero no buscando redención de la gente. Viven para explicar la Biblia porque eso es lo que les da el carro, la finca, los muebles, los viajes y la popularidad que tienen. Es decir, a la iglesia, que es muy grande, también se le ve afectada por eso. Esto no ocurre solamente con los grupos pequeños. No, esas iglesias muy grandes, como a todo tipo de grupos pequeñitos y hasta de obreros independientes, pues esto de la codicia, esto de lo que es la falta de fe dentro de las personas de las comunidades de creyentes, hoy por hoy es muy normal no tener fe. Muy comúnmente se ve que la gente no tiene fe.
Y lo que asombra en realidad es que todos portan la Biblia, todos la cargan, tanto líderes como seguidores. Con todo y eso, no logran convencerse que ellos mismos dejen de pastorear solamente bienes inanimados. Leyendo la Biblia no se logran enterar que tienen que pastorear a las personas, no dedicarse a recolectar plata para cambiar techos y pisos y paredes y comprar fincas. Es decir, viven solamente para pastorear techos, pisos, jardines. Es impresionante lo que está pasando. ¿Saben? Ni siquiera, pero es que ni siquiera los parroquianos que están sentados en esa silla perciben lo que está pasando. Ellos están allá sentados en la silla. Es impresionante cómo llegan a tener tal nivel de hipnotismo que no se dan cuenta que sus líderes solamente viven de viajar y desarmonear y de hablar y no trabajan. Sentados allí en sus bancas. Cuando ellos tienen necesidades, se las presentan a sus líderes y ellos, los líderes, solamente les ofrecen oraciones. La simple lógica, es que una simple lógica diría que al menos a algunos debería de ayudárseles para que la fe al menos se mantenga. Es algo así como, como devolver algo de lo recibido para que la feligresía no se extinga. Bueno, en verdad estos vividores de la fe tampoco es que sean malos negociantes. De hecho, están allí por ser muy buenos negociadores de la fe. Así que, por selección natural, por simple supervivencia, ellos suelen dedicar más tiempo a esos parroquianos pudientes que les mantienen bien peinaditos, oliendo a rico y bien alimentaditos. Y en sus humildes ciudadelas campestres, porque van al campo, sí, pero vaya a ver cómo viven en el campo. Bueno, esto lógicamente, si es que viven en algún lugar cuando no están viviendo en un avión, porque permanecen todo el tiempo sentados en un avión. Mientras que el de a pie les hace campaña a ellos. Pues ya ni siquiera le hacen campaña a Jesús, ya ni siquiera están hablando del reino de los cielos. Ya lo único que se habla es de un líder determinado que viene a hacer nuevamente una colecta. Eso sí, el que publicita, el que hace la campaña, suele hacerlo a costa de su propia sangre. Y en situaciones que les amenaza todo, hasta en ocasiones la misma vida. Es impresionante. Pero no les importa, pues muchos son, en realidad, verdaderos hombres y mujeres de fe. Porque en ellos sí hay verdaderos hombres y mujeres de fe, que claman a Jehová y que en verdad anhelan la segunda venida del reino de Jesús. Y aunque ven muchas injusticias, esperan confiados la intervención divina. Y las órdenes celestiales ellos las esperan para proceder en obediencia a Dios. Sueñan con esa sentencia de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este grupo de hombres y de mujeres sinceros que trabajan en las filas llevando el evangelio, que tal vez no son líderes muy reconocidos, se esmeran por la segunda venida de Jesús. Cuando ven lo que pasa con el liderazgo de las iglesias, de los grupos, de las instituciones, solamente recuerdan ese pasaje de la profecía que dio Ezequiel allá en el capítulo 34. Esa enorme y esa terrible profecía. ¿Qué tal si la recordamos hoy? ¿Cómo es que dice? Allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y dile a los pastores, así dice:
Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Y se pregunta, ¿no apacientan los pastores los rebaños? Sigue diciendo el libro de Ezequiel, capítulo 34, en el verso 3. Comed la grosura y os vestís de la lana, y la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Les está hablando a los pastores. Y en el verso 4 dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perni quebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Dígame si esta no es una caracterización perfecta de lo que está pasando en las iglesias de hoy. El libro de Ezequiel lo plantea perfectamente como una profecía en contra de los pastores de este tiempo. De muchos, de la gran mayoría de los pastores de este tiempo en las congregaciones de hoy. Dice, y andan errantes las ovejas por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y en el verso 6 dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Entonces sigue diciendo el libro de Ezequiel, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores las buscaron. Los pastores no buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Se dedicaron a comprar casas, fincas, a viajar, a andar de caché. Y no apacentaron mis ovejas, dice el Señor. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová, dice. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Esto es una profecía que ya se viene. Les haré de dejar de apacentar mis ovejas. Y sigue diciendo, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y el verso 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de la oscuridad. Y el verso 13 de Ezequiel 34 sigue diciendo, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y el verso 15 dice, yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco. Dice Jehová el Señor, el verso 16 de Ezequiel 34, dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perni quebrada y fortaleceré a la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré
las esparciré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor. Y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y entre machos cabríos. Y el verso 18 dice, ¿os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras, enturbiéis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Y el verso 20 de Ezequiel 34 dice, por tanto, así dice Jehová el Señor. Y aquí que yo juzgaré entre oveja y oveja, entre la oveja engordada y entre la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y el verso 23 dice, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Y mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe de en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y estableceré entre ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas, y los alrededores de mi y les daré bendición a ellas a los alrededores de mi collado. Y haré descender, dice, la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyuntas de su yugo, y los libraré de mano de los que se sirven de ellos. Y el verso 28 del libro de Ezequiel, el capítulo 34 dice, no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y el verso 30 dice, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, que estoy con ellos. Y ellos serán mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Eso es lo que dice. En una impresionante profecía que el Señor tiene para los pastores del pueblo de Israel, para los pastores que lideran las iglesias. Esta profecía es un reflejo cruel, pero muy certero de la realidad religiosa de todos nuestros tiempos. Es muy lamentable la situación. Deberíamos leer más, con mucha más frecuencia, estas profecías y tenerlas mucho más al pendiente en nosotros. Mire, yo creo que nunca los ambientes religiosos han sido en realidad un lugar perfecto para enseñar la verdad. Los ambientes religiosos hace ya mucho tiempo que se volvieron un lamentable obstáculo a la hora de enseñar la verdad. Porque fue la religión, sí, fue la religión quien rechazó la verdad, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo,
Estas condiciones que suelen crear las organizaciones religiosas, por lo general suelen ser las más apropiadas para que solo se aprenda únicamente a ser religioso, mas no hijos de Dios. Las organizaciones religiosas enseñan religión, enseñan a la gente a ser religiosos, mas no hijos de Dios. Es muy diferente, pero que es completamente diferente ser hijos de Dios a ser creyentes de alguna religión. La mayor parte de la gente es creyente de una religión. Por ello, él hizo la obra misionera. La gente sale a hacer mucha obra misionera en los campos, en las playas, en los ríos, en los bosques, y lo hace bien. Pero muchos de ellos lo hacen por vanidad, lo hacen por suficiencia propia, por orgullo. Ojalá que la obra misionera que usted está haciendo no la esté haciendo con el objeto de agrandar sus bolsillos. Necesita usted apartarse de la religión y convertirse en un hombre y en una mujer que espera la segunda venida de Jesús y que trabaja para el reino de los cielos. Así que, en este tiempo, es casi imposible conocer la verdad. En este tiempo es casi imposible conocer la verdad del reino de los cielos en las religiones, porque los sistemas no lo dejan. Y fue por eso que Jesucristo dijo, he aquí, vuestra casa es dejada vacía. Allá en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 38, Jesús dijo que la casa se iba a quedar vacía, porque eran puras ceremonias, puros ritos, puras doctrinas, puros cultos, pero en realidad no se honraba a Dios ni se estaba esperando la segunda venida de Jesús, que es exactamente lo que está pasando hoy. Cogieron la iglesia como si fuera un club social. No se entiende de la preparación para la segunda venida ni de la vida venidera. No, es un club social. Van para encontrarse con los amigos, para lucir la corbata, para demostrar la capacidad de liderazgo que tienen y la forma como han crecido empresarialmente. Y es en ese lamentable afán de crear congregaciones que crean el debate y a la hora de ponerlo en la mesa y lo quieren hacer de una manera muy lúcida, ellos suelen decir que el mundo real nos enseña que un buque no puede ser velero. Generalmente suelen decir, un buque no puede ser velero y submarino al mismo tiempo, sin cumplir las dos funciones. Una cosa es el velero y otra cosa es el buque. Cada uno tiene una caracterización. Pero hoy día el pastor quiere ser millonario y humilde al mismo tiempo. Es decir, del buque nosotros decimos que si es buque no puede ser velero. No puede ir por debajo del agua al mismo tiempo por encima y lucirse para playa, brisa y mar al mismo tiempo. Pero ahora los pastores de este tiempo quieren ser ricos, millonarios y a la vez fieles y muy humildes hombres y mujeres de Dios. Y yo no lo dudo. Tal vez se puede hacer. Solo que yo digo lo que ya en su momento dijo nuestro Señor Jesucristo. Mire, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Así que no lo digo yo. Sin embargo, existen en nuestro tiempo quienes aseguran ser buques y a la vez submarinos. Es decir, ser millonarios y a la vez muy humildes servidores de la obra del Señor. Por eso mismo es que uno los ve paseando por el mundo, proclamando el mensaje. Eso sí, diciendo de tal manera que justifiquen varios ingresos y varias colectas y varios viajes más. Porque hay que despertar al mundo. Porque estamos en la época del Facebook, estamos en la época del Twitter, del WhatsApp, del Internet, del Instagram, y ni con eso, ni así pastorean los feligreses. Ya no pastorean a las iglesias, ni así. Ni siquiera así tratan de llegar a las necesidades de los feligreses.
sino es que toca llevarlos y traerlos con todas las de la ley para que se les cumplan los sueños, para seguir mandando postales y escribir como Pablo en Roma, en Estados Unidos, en la casa de la bestia, pero en la casa de la bestia. Para que lo que hay que decir sea desde las luces, para que lo que hay que decir sea con montones de cámaras y con la función y el show de Hollywood. Así, en la terrible confusión social actual que nosotros vivimos, las personas que sinceramente están al tanto de la gravedad de la situación física, moral y espiritual del mundo contemporáneo, es que en ese afán de escapar de los juicios que les caerán a los impenitentes, siempre muchas personas buscan refugiarse en una iglesia. Muchos impíos están buscando refugiarse en un templo o en una congregación. Eso sí, sin dejar sus mañas. Van allá únicamente a esconderse. Sin importar si es una denominación grande o si es un grupito pequeño, donde los dejen meter, allá llegan. Para descubrir en muy poco tiempo que donde está es únicamente una sucursal más. Otro club social, unos más chicos que otros, unos más preferenciales que otros, pero en últimas, clubes sociales. Sí, señor. Y así se está en todo. Se está pendiente de todo lo que pasa en el planeta y hay sermones de todo, hay clubes de familia y hay grupos pequeños, grupos de damas, grupos de niños. Hay de todos los grupos, que cocina vegetariana, que salía al campo, que sembrar una planta, que hay que hacer un medicamento. De todo se sabe en la era de los luces. Predican y enseñan de todo, seminarios relámpagos donde enseñan de todo. Menos a esperar a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Menos a esperar a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Expertos en leche, expertos en semillas, expertos en salir al campo, expertos en comer aquí así, expertos en hacer esto, menos expertos en la segunda venida de Jesús a la tierra. La propia fe de muchos tambalea. Muchos hoy de verdad, hoy se están preguntando, han pasado los años, si de repente esa persona no fue demasiado impulsiva, creyente y temeroso, o si tal vez no es para alarmarse tanto. Mire, hoy están diciendo, la Iglesia Católica está diciendo que ya Jesús no va a venir, que no lo esperemos más. Y eso mismo están proclamando desde las formas de actuar. Muchos predicadores tal vez no lo digan con su boca porque saben que no les prestarán más los liderazgos, pero con sus actos están diciendo que Jesús no regresa a la tierra. Así que están trayendo toda una confusión. La gravedad del mundo es enorme. Porque lo que se ve hoy por hoy, es un desaliento enorme. Nadie quiere que venga Jesús a la tierra ya. La gran mayoría están dedicados a sus empresas, a sus trabajos. Y es que si Jesús llegara a venir, les tumbaría su negocio de iglesia, les tumbaría su negocio de sanatorio, les tumbaría su negocio de hospital, les tumbaría su negocio de escuela, de predicación. Sí. A muchos no les conviene que Jesús venga porque pararía su negocio. Da vergüenza eso. A mí me da miedo. Eso me da mucho terror. Muchos se sienten insultados en su inteligencia. Es terrible lo que está pasando. Ya que en plena vista se sabe que los intereses de los líderes distan muchísimo del discurso. Pero muchísimo del discurso. Haciendo posible lo imposible, se amalgaman, se asocian, se adhieren a los que antes fueran sus enemigos. Hoy día
se están asociando a como dé lugar para no quebrar, para poder que los dejen vincularse, relacionarse y formar parte de. Y así, el que hace tiempo era su enemigo, ahora es el caballo de batalla para llegar a su estatus, para volver a buscar lo que antes tenían, para no perder las pertenencias. Mire, organizaciones que se separaron de otras organizaciones están volviendo para que no les quiten sus pertenencias. Y esas pertenencias que tienen hoy las adquirieron bajo un discurso de que había que separarse de las organizaciones. Y están volviendo para que no les quiten esas pertenencias. Pero no están devolviendo las pertenencias, esas son de ellos. Es impresionante. Y cuando descubren que se les agota el discurso, es que los discursos están cayendo por su propio peso. Pues sus instituciones que se aprovecharon de los incautos por décadas, con solo fomentos calientes, con pediluvios y largas oraciones desde las azoteas, piensan reemplazar a muchos de sus fieles servidores. Miren, hace ya mucho tiempo los han venido reemplazando. Ese jardinero amoroso, ese que cortaba caña, ese que hacía el pancito, ese que hacía el aceíto, los están cambiando por calificados, por profesionales, por salidos de la universidad, por médicos. ¿Por qué? Porque ellos les darán estatus, éxito económico. Necesitan subirse en el caballo espiritual de la batalla de la fe, que no necesita fe, sino posición social. Es un proyecto para renovar la clientela, para hacer nuevos contratos, para mantener sus enormes elefantes blancos, porque tienen unos edificios que valen mucho sostener. Por eso no hay plata para los enfermos, por eso no hay plata para los solos, por eso no hay plata para llevar el evangelio a ninguna parte, porque mantener esos enormes edificios cuesta mucho, esas fincas cuesta mucho sostenerlas. Y están muchos dispuestos a venderle el alma al diablo solamente para poder seguir teniendo sus propiedades, sus cargos, sus puestos y sus títulos. Todo esto está pasando frente a sus ojos, frente a los ojos del rebaño. Y las ovejas están dándose cuenta de esto, pero ¿qué pasa? Ya ni aliento tienen para avalar. Ellos hace tiempo veían mirar los cambios de las normas y miraban cómo fulano se acercaba con fulano, cómo los sermones cambiaban, cómo los discursos iban cambiando, pero de un momento a otro les llegaron con el sopetón, ahora pertenecemos a esto y ¡pum! Ni siquiera se dieron cuenta, ni sin fuerzas para gritar. Ovejas sin fuerzas para balar. Pero que saben que de alguna manera sus amos hace rato que pelaron el cobre. Cuando buscaban sus propias comodidades, se entregaron a algunos muy pudientes. Vendieron sus propiedades, muchas, a algunos muy pudientes y las cambiaron por fama. Uno que otro ve a su pupilo crearse su propia congregación, pero esos son muy poquitos, para dedicarse a hablarles y enseñarles a vivir exactamente que sus líderes de eso. Vivir de hablar, vivir de dar conferencias, vivir de viajar, mientras sus propias familias disfrutan de los privilegios del ministerio. Porque la predicación del evangelio es una empresa, un trabajo. Se volvieron empresarios. Hay que levantarse a hacer un buen sermón y con eso comemos. Su dedicación no son las almas, es construir una nueva escuela, un edificio, una iglesia. ¿A nombre de quién? De una institución cuya junta directiva son papá, mamá e hijos. Casas, templos, acuerdos, propiedades dirigidas por ellos y para ellos. Y a eso se le llama ministerio.
Nada que ver con los pobres, nada que ver con los enfermos, nada que ver con los ancianos, con los solos, con los desvalidos, nada que ver con ellos. Bueno, lo que sí tenemos para los pobres, para los huérfanos, para los ancianos es una charla, un taller, una conferencia, un seminario, un simposio. Vamos y se lo dictamos y nos pagan. Discursos o sermones, eso sí tienen, muchos discursos, muchos seminarios, muchos simposios. Muchos. Eso se los pueden dar mientras que los cojan por el camino de la ruta por donde ellos van. Eso sí, no les vaya a pedir nada, porque su lema es, el lema de ellos es asombroso. Mire, el lema de ellos es que cuando usted necesita algo, entonces usted les puede decir a ellos qué es lo que usted está necesitando y ellos oran por usted. Ese es el lema. Si usted necesita algo, usted se los cuenta a ellos y ellos van a orar por usted. Pues para que Dios le provea. Pero cuando son ellos los que necesitan algo, ellos se lo cuentan a usted, pero se lo piden a usted. Se lo piden a la iglesia. Porque usted sí tiene que desarrollar su fe en Dios. Pero ellos no. Ellos le piden a usted. Dios es usted. Dios es la iglesia. Usted tiene que depender de Dios. Ellos tienen que depender de usted. Bueno, es un poco como extraño, ¿no le parece? Debería darnos ejemplo el líder y depender de Dios. Pero eso de que la iglesia es el que tiene que proveer, espere. Hay que considerar eso. Y lo impresionante es que nadie lo percibe. Nadie se está dando cuenta de lo que en realidad está pasando. Por lo cual les funcionó, les funciona, les va a seguir funcionando. Porque nadie se está dando cuenta. Pocos, muy pocos les preocupa hoy por hoy dejar de pecar. Nada. Unos están interesados en simplemente llevar revistas, llevar un sermón, y otros en recolectar dinero. Pero en dejar de pecar y en esperar verdaderamente la segunda venida de Jesús, muy pocos están interesados. Sus sueños, los sueños de muchos, es de ser líderes, ancianos, lograr carreras, ejercerlas, ser profesionales, tener títulos, propiedades, viajar, dar conferencias. Ese es el sueño de muchos. Hacer canales ya hasta de televisión. Todo mundo sueña con tener su propia organización religiosa. Es que yo los entiendo. Es un buen negocio. Para seguir creando un sinnúmero de propiedades y un sinnúmero de contratos. Para muchos, cuando hablan de evangelismo, se ven es como conferencistas. Para muchos, cuando hablan de evangelismo, se ven con un de gente aplaudiéndolos y admirándolos y elogiándolos y dándoles regalos y trayéndoles el diezmo. Con iglesias propias. Eso es lo que muchos ven como iglesia. Eso es lo que muchos ven como evangelismo. Y dueños de una institución, su propia institución, su propia universidad, su propia iglesia, su propio sanatorio. Y ahora le colocan de sostén propio, porque el nombre es de sostén propio. ¿Propio? Y va uno a mirar si allá siembran repollo, si al menos cultivan lo que se comen. No, de sostén propio el nombre, porque llega de todas partes menos de ahí. Es impresionante lo que está pasando. Así el pueblo sigue mucho más empobrecido, solos y calamitosos, mucho más pobres que cuando conocieron a ese líder, y mucho más alejados de Dios, pero ahora con mucha más doctrina y pasajes bíblicos que antes. Luego, el líder se va, vende esa propiedad o la deja administrando de otros y se va por otra parte a hacer lo mismo.
Y cada 6 meses o cada año viene a dar un congreso, un seminario, un simposio, un taller. Esa avenida es a que leen los diezmos. Les trae exactamente el mismo discurso, donde ahora les narra sus peripecias por las alfombras de la oligarquía y muestran más propiedades. Y esas propiedades va uno a ver y no las muestran en la provincia sureña de China, en Guizhou, no, para nada. Esas propiedades que ellos adquieren ciertamente no están en una provincia sureña de China. Guizhou, para nada. Ellos no son pendejos. El mensaje de verdad presente es presente solo por alta definición. Full HD. En avión. Pantalla líquida. Plasma. Y no sanguíneo precisamente. Plasma, plasma. Por eso, su alto amor por la tecnología. Todo sería muy diferente. Absolutamente, mire, todo sería muy diferente si con el mismo interés, si con el mismo entusiasmo, con que están buscando cámaras para grabarse propiedades, fincas y viajar a otro país para conocer, entregaran para que los sirvan ese mismo recursos, los dedicaran a las almas que de verdad necesitan el Evangelio de Jesús. Para que al menos visitaran a ese que dejaron abandonado en la montaña, que le entregaron un mensaje de salir al campo mal dado y lo dejaron tirado. Que sería bueno que volvieran a visitar. Sería muy bueno que lo llevaran a visitar, porque Jesús va a venir a la tierra. Y ese que está ya hace años necesita ser nuevamente fortalecido. Nunca como antes. Ese necesita como en este tiempo. Es hora de volver a esas familias que están abandonadas, que salieron al campo y están solas. El líder nunca volvió, pero el líder sí espera que le sigan girando. Dios tenga misericordia de esos hombres, de esas mujeres, de esas familias que están allá solas, esperando la segunda venida de Jesús y abriéndole campo a usted y a mí. Ojalá que de esos recursos se destinara para seguirles ministrando a esos hombres y a esas mujeres. Miren, ya esa hermandad no existe. Hermanos de palabras. Es impresionante lo que está pasando. Hermandad eclesiástica, pero no sanguínea. De palabras, hermandad por el diezmo, por la ofrenda, pero no hermandad de compasión y de dar. La hermandad existe para recibir, no para dar. Ojalá que fuéramos conscientes de lo que en realidad está pasando. Bueno, es tiempo de que ya el pueblo de Dios despierte. Porque, ¿cómo es eso? De que erigen pastores y líderes únicamente a sus hijos. No encuentran, llevan años y años liderando departamentos, liderando ciudades, liderando países, y uno no ve más pastores ungidos, uno no ve más ancianos ungidos, uno no ve nuevas congregaciones creadas. Ve únicamente ese grupito familiar, ese clan familiar adueñado del sistema. Ahora, si no hay nuevos pastores, si no hay nuevos ancianos, si no hay nuevos diáconos y nuevos líderes en todas partes, quiere decir que no lo están haciendo bien. Quiere decir que esto es un clan familiar. Debemos abrir los ojos. Hay personas que llevan más de 50 años trabajando en un departamento, en un país. Y los únicos que crecen son sus familias y no han ungido más pastores, más diáconos y más ancianos. Habría que reflexionar en eso. ¿Cuál es la razón? La transmutación sí ocurre, claro, pero por genética hereditaria a sus hijos.
Todo lo heredan a sus hijos, sin importar si los hijos son creyentes. Aunque eso sí, buenos sermoneadores sí pueden ser, buenos teólogos sí pueden ser, buenos conferencistas sí pueden ser. Porque vienen de aprender a hacer sermones, a hacer conferencias, a hacer talleres. Esa es su empresa. Así que por sucesión apostólica de sermones heredan los mismos sermones, el mismo modus operandi. Trabajan y viven para usufructuar los bienes de Dios. Por primogenitura reciben el legado económico. Esto es muy delicado. Reciben pertenencias de todo. Heredan hasta los fieles. Están heredándole la casa, la finca, el nombre, la iglesia y hasta la persona y hasta los hijos suyos. Se los están entregando al próximo líder. A falta de rey, a falta de monarca, tienen un líder político. A falta de estadista político, tienen un líder religioso. Mire, muy duras, tal vez muy crudas, tal vez muy irreverentes. Pueden ser oídas por usted estas palabras. Yo no quiero ofenderlo. Yo no quiero faltarle al respeto. Pero sí quiero que usted entienda. Jesús va a venir a la tierra. Lejos esté de mí burlarme de usted, o faltarle al respeto, o herir sus sentimientos. Mi llamado es a que se prepare para la segunda venida de Jesús. A que aprenda a vivir sin pecar. Porque el fin de todo el discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el fin del discurso. Así que lejos está de mí querer fastidiarlo, querer burlarme de usted o querer faltarle al respeto. Solo que abra los ojos. Es hora de trabajar por la segunda venida de Jesús. Y tal vez esas enormes construcciones ya no sean necesarias. En una época de la internet abundante, esos viajes costosos tal vez ya no sean necesarios, ni pagar tantos hoteles tal vez ya no sean necesarios. Hagamos uso de la tecnología que ahora tenemos. Lógicamente, habrá que ir. Pero hay quienes cobran más barato, tienen el mensaje. Unjamos nuevos jóvenes, unjamos nuevos pastores al ministerio, aprovechemos tanta juventud, tantas damas que están dispuestas a gastarse y a ser gastados en este hermoso mensaje. Es hora de entregar todo lo que tenemos. Pero no estoy hablando solamente de economía. Porque el primero que tiene que darse es el líder. El que tiene que poner su arrogancia y empezar a permitirle a otros que lleguen al ministerio. Y a enviar mensajeros y a apoyarlos y darle los recursos para que ellos puedan hacer la obra. Para que entre todos esperemos a Jesús viniendo en la nube del cielo. No es mi propósito crear en usted ningún tipo de resentimiento. Mire, no es mi proyecto crear en usted ningún tipo de odio o ningún tipo de venganza. Pero por supuesto que no. Yo no quiero que usted se llene de fastidio en su corazón por alguien en particular. Yo no nombro personas. No se trata de eso. La clave es dejar de pecar. Simplemente hay momentos en que tal vez únicamente la fría expresión puede llegar al alma. La idea es que su ministerio, donde sea que el Señor lo tiene o la tiene, donde sea que el Señor le haya puesto, sea pastorear almas para la segunda venida de Jesús.
No techos, no edificios, no fincas, no jardines. Y no estoy diciendo que no se necesiten. Estoy diciendo que ya no son primordiales. Llegamos a la recta final. Y son las personas las que han de esperar a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Son las personas las que deben ser cuidadas. Son las personas las que deben ser fortalecidas y alimentadas. Son las personas las que tienen que ser amadas. Son las personas las que deben ser valoradas. Son las personas las que tienen que ser acompañadas. Si solo te dedicas a hablarles de profecía, si solo te dedicas a hablarle de una cocina, de cómo cocinar, pero ellos no tienen que cocinar, de una salida al campo no tienen cómo hacerlo, créame que no lo estás haciendo bien. Si solo hablas y no les suples sus necesidades, si tú no velas con ellos, si tú no los acompañas, si tú no estás con ellos en su dolor, en sus frustraciones, en sus alegrías y en sus necesidades, si tú no los acompañas en su vida difícil, si tú no sabes si ya desayunó, si ya almorzó, si está sin trabajo, si está angustiado, si tú no le resuelves eso, si no le acompañas en ese trajinar diario, tú no estás haciendo obra misionera. Tú lo que tienes es una empresa. Entonces eres un verdadero fraude teológico. Y tu propia ruina viene. Porque el Señor no se va a quedar con nada. Ya lo leímos en Ezequiel 34. No es el momento de edificios, de bienes, de inmuebles, por demás. Ya es hora de ir recogiéndose un tanto. Y de gastarse. Y de ser gastado por esas y por esos que para Jesús le costaron tanto. Jesús apuró la copa del dolor hasta las mismas heces por cada uno de esos por los cuales usted no se preocupa o por los cuales usted ya se va a empezar a preocupar más. Seamos serios. Ya estamos grandes, ya estamos maduros. Hagamos caso y velemos por los que costaron tanto por Jesús. Velemos por las personas. Yo no estoy diciendo que no se requieran instituciones. Yo no estoy diciendo que no se requiera una organización y un plan sistemático. Mi llamado es a que con el mismo ahínco nos dediquemos a los pobres, a los solos y a los enfermos, y a ungir nuevos pastores al ministerio. Se necesitan muchos pastores, se necesitan muchos ministros, muchos ancianos. Es importante que lo hagamos. El Señor está esperando terminar su obra y no podemos dedicarnos a una sola persona. Ya es hora de que deleguemos funciones. El Señor ponga en su corazón empezar a dedicarse a ese muchacho, a esa muchacha, a ese señor, a esa señora, para ungirla al santo ministerio para el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, para que estemos todos preparados. Mi nombre es Héctor Manuel Martínez Villamizar. Nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.